de la creación del Consejo Espírita Internacional. Hoy, un 28 de noviembre, se creó hace 25 años en Madrid, España, el Consejo Espírita Internacional. Entonces hoy es una fecha muy importante, muy especial, por lo cual la oración del día de hoy, la lectura del día de hoy, es en honor a esta conmemoración, ¿verdad? Que es algo muy importante para el mundo espírita, un momento en donde se unificó por primera vez varios países y se estandarizó el espiritismo a través del mundo. Entonces, más adelante vamos a seguir platicando acerca de ello, pero mientras tanto vamos a continuar con nuestra lectura del libro Camino, Verdad y Vida. El día de hoy el hermano Jefferson, gracias. El hermano Jefferson va a estar el día de hoy acompañándonos, va a hacer la lectura y dejo la palabra al hermano Jefferson. Es el capítulo 47 en la página 111 para los que nos quieran acompañar. El título es La Gran Pregunta y comienza con un versículo de Lucas 6:46. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? La lectura comienza: con lamentable indiferencia, muchas personas esperan la muerte del cuerpo para oír las sublimes palabras del Cristo. Pero no se comprende el motivo de semejante propósito. El Maestro permanece vivo en su evangelio de amor y luz. En estos dos párrafos nos explican que la mayoría de personas esperamos a morir para escuchar a Cristo, cuando en verdad la podemos escuchar en persona. Y puede ser que al momento de morir quizá no tengamos tal privilegio, porque ya saben que tenemos que cumplir con ciertos propósitos que nos han dado en esta vida. Con lo siguiente, es necesario aguardar ocasiones solemnes para que escuchemos las enseñanzas sublimes y claras. Es innecesario. Acá nos dice que no debemos esperar que por casualidad nos invitaron a una boda, y como ya saben que en la boda siempre se hace una misa para escuchar la palabra de Cristo. Nosotros la palabra de Cristo la podemos escuchar en nosotros mismos, o con un amigo, con un hermano, o con un padre, o con demasiadas personas. Muchos aprendices se aproximan al trabajo santo, pero desean revelaciones directas. Tendrían más fe, aseguran displicentes, si de modo personal oyesen al Señor en sus manifestaciones divinas. Se creen merecedores de dádivas celestes y acaban considerando que el servicio del Evangelio es demasiado grande para el esfuerzo humano, y entonces se ponen a esperar milagros imprevistos, sin percibir que sutilmente, al mezclar la pereza con la vanidad, anulan sus fuerzas. Muchas gracias. Bueno, mis hermanos, vamos a platicar un poco acerca de los primeros párrafos. Como bien dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Esto, si uno se pone a leer y a buscar Lucas 6:46, solo esta frase no nos dice mayor cosa. Les voy a contar qué dice el resto, 6:46. Ahí dice, no se los voy a decir así como dice en la Biblia, ¿verdad? ¿La tienes? Ah, no, hazme el favor. Aquí, miren, es lector preparado, así me gusta. Entonces, vamos a esperar en lo que él nos dice, nos saca la lectura, ¿verdad? Excelente. Parábola de la casa edificada sobre la roca. Y empieza: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra.
sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Muchas gracias. Entonces, ¿qué sacamos, hermanos, de la parábola de la casa, de la pregunta? Si se dan cuenta, ahí tenemos dos tipos de hermanos. El primero, que es una persona preparada, así como vino en nuestro lector el día de hoy, ¿verdad? Se preparó con antelación, buscó un terreno correcto, cavó y fundó cimientos correctos para una casa, y cuando vino la inundación, ¿qué es lo que se puede esperar de una persona de esa manera? Obviamente la casa aguantó, la casa logró soportar la inundación y no la movió. Sin embargo, el otro hermano es una persona que no estaba preparada, no se esforzó por hacer cimientos fuertes, no se esforzó por buscar un lugar correcto, un terreno elevado, por ejemplo, y cuando vino la inundación, la casa cedió. Esa es la parábola. Entonces, ¿qué tiene que ver la gran pregunta? ¿Por qué hay personas que esperan, hay espíritus que esperan a que estén muertos para escuchar palabras de aliento o palabras de guía? No es necesario que estemos muertos para escuchar palabras de guía o para ver la verdad acerca de lo que estamos aquí aprendiendo, por ejemplo. No es necesario que, soy una persona que soy muy materialista y hasta que yo me muera y vea qué es lo que de verdad está pasando después de mi muerte, yo voy a creer. Eso es una forma de pensar. No es necesario tampoco, como lo estaba mencionando el hermano Jefferson, de esperar para una boda, esperar para un velorio, como muchos lo hacemos acá, ¿verdad? Es como tenemos que esperar para que fallezca un ser querido, o tenemos que esperar a que haya una boda para que todos los familiares se puedan juntar y así poder escuchar, por ejemplo, hay las misas católicas o los cultos evangélicos, o incluso peor aún, no tenemos que esperar a que nosotros nos pase algo. La mayoría de nosotros, mis hermanos, ¿por qué venimos aquí a la escuelita? Bueno, aprender, dicen unos, excelente, otros por necesidad, ¿verdad? Todos acá, la mayoría, han venido por necesidad, lamentablemente. Yo creo que la mayoría de todos los hermanos han venido por alguna necesidad. ¿Qué tipo de necesidad? Varía. Varía así, puede ser penas económicas, puede ser penas de salud, que es lo más probable, deterioro de enfermedades, enfermedades incurables. Si se dan cuenta, la mayoría de todos nosotros hemos venido acá a la escuelita por una necesidad. Y eso es de que se trata el párrafo del día de hoy, la lectura del día de hoy. No es necesario, aquí lo ponen desde el principio como muy drástico, no es necesario que muramos para escuchar esas palabras, para escuchar esa guía. Tampoco es necesario esperar a que nosotros tengamos algún dolor para poder aprender. Nosotros muy bien sabemos que a este mundo todos venimos a sufrir, ¿verdad? Ahí sí que lamentable la vida no es color de rosa. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender como espíritas, como estudiantes del espiritismo. Nosotros no podemos esperar una vida dulce, pero tampoco por eso nos vamos a deprimir y decir, yo solo vine a esta vida a sufrir. No es tampoco el punto de esta vida. El punto de esta vida es disfrutar cada momento, disfrutar todos los días, disfrutar todas las cosas pequeñas, todas las alegrías, incluso los obstáculos que nos pone la vida, incluso las enfermedades, disfrútenlas. Ustedes vinieron, todos nosotros venimos acá a aprender a este mundo. Entonces, nuestra idea principal es, no tenemos que esperar a sufrir, no tenemos que esperar a padecer de algo para buscar enseñanza. Solo con el simple hecho que todos estemos aquí sentaditos todos los martes, ya dimos el primer paso.
El primer paso es aprender, venir a escuchar, porque aquí tanto los que están del otro lado como los que estamos aquí, todos siempre aprendemos. Y como les dije, tal vez ya en algún momento hemos escuchado ciertas pláticas que son muy semejantes o repetidas, pero en algún momento tal vez nosotros no estamos receptivos a esos mensajes. Pero hay momentos que en la vida que necesitamos esos mensajes de todos los males. Entonces, pero también tenemos que esforzarnos mucho para poderlo conseguir. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser perezosos y así como que, bueno, si voy a creer hasta que Dios me ponga una señal. A veces muchos de nosotros, de los que estamos acá, decimos, bueno, yo quisiera que de verdad un espíritu se materializara acá y me dijera cuál es mi color favorito para yo poder creer. No es así. Nosotros, ese sería el camino fácil. Que mucha gente estuviera acá, si yo vengo y les digo, anuncio, aquí presentamos espíritus, imagínense, ¿verdad? No es así el asunto. Todos nosotros estamos aquí para aprender poco a poco, ¿sí? Entonces vamos a continuar con la lectura. Tales compañeros no saben oír al Maestro Divino en su verbo inmortal, o sea, su palabra. Ignoran que el servicio de ellos es aquel al que fueron convocados, por más humildes que les parezcan las actividades a desarrollar. En este párrafo nos indica que por más humilde que, por ejemplo, alguien necesita un trabajo y se le presenta, pero el trabajo no le gusta, por más humilde que él sea, Dios le ha dado la oportunidad de estar en ese lugar y tiene que, aunque sea limpiar un piso, tiene que hacerlo con el mayor amor que se pueda. En la condición de político, de barrendero, en un palacio, en una choza, el hombre de la tierra puede hacer lo que le enseñó Jesús. No importa el estatus económico o el lugar en que estemos, todos podemos dar lo mejor de nosotros y hacer lo que Jesús nos ha indicado. Es por eso que la oportunidad pregunta del Señor debería grabarse de manera indeleble en todos los templos, para que los discípulos, al pronunciar su nombre, nunca se olviden de atender sinceramente las recomendaciones de su verbo sublime, y como ya les había indicado, es la palabra del Señor. Sí. Como en el título decía, la gran pregunta, yo me puse a analizar el tema, lo leí varias veces durante la semana, ¿verdad? Y creo que se me hacía a que la mayoría de las personas, cada vez que tenemos algún problema, oramos, y a lo mejor no sucede lo que nosotros estamos pidiendo y decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué permitiste eso? ¿O por qué? ¿O será que Dios no nos escucha? Pero como dice al principio, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? Nosotros podemos pedir, pero si no actuamos también, creo que nosotros no vamos a tener lo que estamos pidiendo. Podemos pedir y Dios nos puede conceder en el camino la manera de poder obtener eso que decimos. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Entonces, continuando con lo de la lectura, y voy a tomar el último ejemplo que mi hermanito acaba de dar. Hay mucha gente que quiere que todo se le dé servido en las manos, lamentablemente. He escuchado gente que, por ejemplo, tiene algún problema y en su fe ellos dicen, bueno, Dios me va a ayudar, Dios me va a mandar la ayuda, y se ponen a orar, y cuando en eso alguna persona mire, hermanito, le voy a conseguir trabajo, por ejemplo, o mire, hermanito, le voy hoy lo puedo ayudar con el almuerzo de sus hijos, por ejemplo, el día de hoy. No, hermano, porque Dios me ayudará. Entonces, si se dan cuenta, hay gente que incluso pidiéndolo y teniendo la oportunidad enfrente, no la toma. Y eso es el ejemplo que está dando el hermanito Jefferson el día de hoy.
todos nosotros tenemos que pedir por esa ayuda. Y segundo, saber reconocer que es mucho más difícil cuando esa ayuda llega. Hay una parte acá en la lectura que dice, se creen merecedores de dádivas celestes y acaban considerando que el servicio del Evangelio es demasiado grande para el esfuerzo humano. Y entonces se ponen a esperar milagros imprevistos. Sin percibir sutilmente, al mezclar la pereza con la vanidad, anulan sus fuerzas. Es ese tipo de ejemplos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, solo por el simple hecho que nosotros estamos aquí en la escuelita, nuestra vida va a ser más fácil. No, mis hermanos. Ahí, mientras más avanzamos, nos vamos a dar cuenta que más pruebas se nos van a dar, los problemas los vamos a visualizar de una mejor manera. Vamos a ver problemas que antes no habíamos visto. Vamos a sentir tristeza que antes no sentíamos. Mientras un ser humano, mientras un espíritu encarnado va evolucionando poco a poco, se va sensibilizando. ¿Qué podemos esperar de los, por ejemplo, de hermanos que vivieron hace 2000 años? En el cual le presentamos, por ejemplo, una persona que tiene hambre, un niño desnutrido. Probablemente era algo que se presentaba con mayor naturalidad hace 2000 años. Pero hoy en día, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros, al ver un niño que está desnutrido, estoy seguro que la mayoría de nosotros estamos sensibilizados ante esa imagen. Entonces, el simple hecho que estemos nosotros aquí en esta escuela nos va a ayudar a seguir evolucionando más rápido, a sensibilizarnos más ante los problemas de la vida. No solo van a ser nuestros problemas de hoy en adelante, van a ser los problemas y las penas de nuestros prójimos. Entonces, el día de hoy, con esta lectura nos damos cuenta que no va a ser fácil el simple hecho de estar aquí en la escuelita, no nos lo va a hacer fácil en nuestra vida. Nosotros no podemos decir, porque voy a la escuelita, ahora nada malo me va a pasar. No, mis hermanos. Ahora, porque yo voy a la escuelita, toda la gente que viene a mi lado viene con buenas intenciones. No, mis hermanos. Mientras estamos aquí en la escuelita, aprendemos los distintos tipos de problemas o de obstáculos que vamos a tener. Nos vamos a sensibilizar no solo entre nuestras penas, sino entre las penas también del resto de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Entonces, mis hermanos, nosotros de hoy en adelante debemos prepararnos, como dice en la lectura, ¿verdad? Ser la persona que escogió el lugar para construir su casa, en un buen lugar, con cimientos, esforzarnos por tener ese estudio, esa educación aquí en la escuelita, para no estar esperando a perder algún hermanito, perder algún familiar, y solo así poder tener ese dolor y aprender de ese dolor. No tenemos que esperar eso. Entonces, mis hermanos, el día de hoy la lectura la hicimos un poquito más rápida para que poder darle seguimiento a la conmemoración de los 25 años del CEI, del Consejo Espírita Internacional. Entonces, vamos a continuar con el hermano Edwin Ramos. Que llamen a los jóvenes para... Si podrían llamar a los jóvenes.